Ya. En esta charla se hablará sobre las crisis económicas. La crisis económica es la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía. Es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. Contamos con tres exponentes: Jesús Ociel, Juan García y José Ángel. El primero en iniciar sería José Ángel. Bueno, yo voy a hablar sobre una crisis que estamos viviendo en el 2023, la guerra de Estados Unidos con Ucrania. Las principales son que ya no hay exportaciones de suministros de gas de Rusia a Estados Unidos y diferentes países, los cuales nos afectan a la mayoría porque incrementa la inflación de los productos que consumimos día a día. El siguiente sería Juan García. Bueno, mis dos crisis económicas de las que les voy a hablar hoy, la primera sería la crisis de Estados Unidos de 1929. Las causas principales o algunas de las causas fueron de que el auge de la especulación financiera en Wall Street fue el crecimiento de la riqueza en la década de 1920, que esto hizo que muchas personas se interesaran en invertir en el mercado de valores. Este desastre de 1929 comenzó con el Jueves Negro del 24 de octubre de 1929, cuando se intercambiaron millones de acciones y su valor perdió hasta un 11% y siguen variando las acciones. Sobreproduciendo y sobreofertando. Curiosamente, en este sistema capitalista las crisis económicas son generadas por la abundancia de los productos en el mercado, ya que como sabemos si hay mucha demanda, la oferta empieza a disminuir. Como ya sabemos, este movimiento es contrario, lo que hizo que a la vez que empezaron a bajar las acciones en el Wall Street hasta el 11%, hizo que estas se empezaran a devaluar en muchas situaciones, lo cual hizo que a veces ya no hubiera el dinero suficiente para empezar ¿cómo puede decirse? Para empezar a haber dinero en circulación, esto provocando, como ya todos sabemos, la crisis financiera en Estados Unidos, que fue una de las más grandes, conocido como la Gran Depresión. Las consecuencias que esta crisis procedió después de culminar fue la elección de Franklin Delano Roosevelt como presidente. Este presidente era el presidente cuando sucedió este hecho, y este adoptó las ideas del mercado libre y no quiso que un gobierno se interviniera en esta crisis. Y también provocó la promoción del New Deal o el Nuevo Trato. Bajo ese nombre se conocieron las políticas y proyectos que impuso el presidente para aliviar los problemas ocasionados por la Gran Depresión y estimular las actividades económicas, estimulando el crecimiento económico, o se podría decir llegando a su antigüedad, como ya todos sabemos. Esta gran crisis afectó a varios países, en los cuales estuvo Australia, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia y Países Bajos, y a su vez España. Esto demostrando que algunas de las crisis económicas más grandes pueden ser hechas por Estados Unidos, ya que se puede decir el exponente más grande sobre la economía mundial, ya que es un país primermundista, esto haciendo tratos con diferentes países y a su vez teniendo una vida para sus ciudadanos de la mejor calidad. La siguiente crisis de las que le quiero hablar es la de México del 2009, y esta se vio afectada por la recesión que tuvo Estados Unidos, ya que, como les acabo de comentar, si Estados Unidos sufre alguna depresión, algunos países sufren con él. En este caso se dio con el caso de México, ya que el empleo de ciertas manufacturas resultó ser más vulnerable, pues a consecuencias de ellas se produjeron paros técnicos, esto haciendo que México estuviera en un tipo de crisis sin tener mucha rentabilidad para sus trabajos y a un menor sueldo del que ya estamos acostumbrados. Las consecuencias más grandes fueron que hubo menores remesas a través del México, ya que, como sabemos, los salarios de nuestros compatriotas en Estados Unidos a su vez bajaron, esto haciendo que disminuyeran las remesas, esto afectando el precio del petróleo, que se vendía a un precio se podría decir un precio bajo, pero empezó a subir abruptamente, ya que esto involucraba muchas cosas.
También el desplome de la transacción fronteriza, ya que como sabemos se tiene que hacer muchos papeles o papeleos para que puedan entrar cosas al país, esto afectando todas las importaciones que recibe nuestro país. El principal país afectado, como ya todos sabemos, es México, pero esto sería a causa de que Estados Unidos tuvo una recesión y, como ya les había comentado antes, si Estados Unidos sufre algo, todos los países lo sufren a mayor o menor medida. Y eso sería todo. El siguiente en hablar sería Jesús Lucero. Una de las crisis del petróleo fue la de 1973. Fue un evento importante en la historia económica y política mundial que afectó a muchos países, ya que la crisis se originó en el Medio Oriente cuando los países de la Organización de Países Exportadores del Petróleo decidieron aumentar significativamente los precios del petróleo en respuesta al apoyo de Estados Unidos y a otros países como Israel, que acababa de salir de la guerra de Yom Kippur. El precio del petróleo aumentó un 70% en octubre y diciembre en 1973, luego se duplicó en 1974. Eso tuvo un impacto significativo en la economía global, ya que muchos países dependían de la gran medida del petróleo importado. Muchos países occidentales intentaron reducir sus dependencias del petróleo importado después de la crisis, alentando la investigación y el desarrollo de las fuentes de energías alternativas como la eólica y la hidráulica. Uno de los países afectados fue mismo Estados Unidos, ya que él compraba es un país que depende mucho del petróleo que es importado. Otro país, eso fue de América. En Europa fue Francia y Reino Unido, que también dependen en gran medida del petróleo importado. En Asia fue Japón, que también fue uno de los países que fue afectado por el incremento de los precios del petróleo. Y otra crisis de que hablaré fue la de 1993 en España, que se originó en una combinación de factores internos y externos, incluyendo la recesión económica global, la creciente inflación, en el alto nivel de endeudamiento público y la elevancia del desempeño. Durante la década de 1980, en España se vivió una de las peores crisis en ese país, ya que dependía de la Unión Europea y modernización de su infraestructura. Sin embargo, en la primera mitad de los 90, la economía española empezó a experimentar una recesión debido a una combinación de factores que también trajo como en desglobalizamiento, que involucró a muchos países como a Portugal, que también comparte fronteras terrestres con España y que vivió lo mismo que igual que Francia y Alemania. De América Latina, algunos países, especialmente los que tenían estrecha relación comercial con España, también experimentaron algunos efectos de la crisis económica. Y eso sería todo. Les cedo la palabra a José Ángel. Bueno, igual una crisis que vivió México, la peor de las crisis de los 70 años. Los peores agujeros económicos parecen incumplir en México, en el Banco Central, reconocido en el Producto Interno Bruto del país, que cayó el 9.4% en un segundo trimestre del año, mientras que el Ministerio de Hacienda informó que la recuperación fiscal se redujo del 20%, de una pérdida de 200,000 millones de pesos. La peor de las crisis en los últimos 70 años, afirmaron los empresarios y analistas. De mí sería todo. También una crisis que se vivió
fue la de México, la de 1994, y fue una de las crisis que mayor surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación de su moneda en el peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. Le cedo la palabra a Juan García. Bueno, en este caso lo que yo quiero, se podría decir complementar se podría decir, lo primero que dijo mi compañero José Ángel sobre la guerra de Ucrania. Es una guerra que ya técnicamente no está acabada, pero ya están en tratados para que pueda ser terminada y a su vez puedan empezar a importar otra vez el gas, ya como todos sabemos, ya que esta guerra se dio a partir de muchos conflictos que tuvieron, pero ahorita actualmente los conflictos que tuvieron en ese entonces fueron resueltos en su gran mayoría por España, ya que España se intervino y fue, como se puede decir, el que hablaba por ambos y el que al final los terminó convenciendo de terminar terminar momentáneamente la guerra. Pero esto también afectó a México, ya que como no sabrán si alguno de los demás exponentes sabrá, pero México empezó a comprar gas de Rusia. Esto afectando está afectando a Estados Unidos, ya que como todos sabemos es su principal comprador. Estados Unidos viéndolo como se podría decir, un acto de desconfianza, ya que Estados Unidos y Rusia no se iban para nada bien. Esto México lo aprovechó porque quiso expandir a sus compradores y a su vez aumentar la gas que se importa a nuestro país. Y es lo que quería comentar acerca de mi compañero José Ángel. Otra de las crisis en América Latina es la de Venezuela, la de 2013, como consecuencia de la caída la caída del precio del petróleo, las expropiaciones y las restricciones del control de cambio de su moneda. Se ha vivido mucho en su tipo de vida a diario en Venezuela, ya que dependen mucho de su moneda. Bueno, si me permiten, yo quiero preguntarle a mi amigo, a mi compañero exponente, Ociel, ¿cuál es una de las cosas que usted implementaría a partir de esas crisis? Una de las opciones para que puedan salir, por ejemplo, si México, en mi caso como México, que estuvo en una crisis gracias a Estados Unidos, ya que fue la recesión en Estados Unidos, ¿usted qué opinaría sobre o qué punto de vista daría para que esto no pasara, de cierta medida? Creo que está levantando la mano mi compañero José Ángel. Bueno, yo opinaría que pues, para que una crisis de una recesión podemos tener varios métodos, los cuales pueden hacer el aumento ¿cómo se llama? Del Producto Interno Bruto, por lo cual podemos así levantarnos poco a poco, aunque nos va a costar subir todo, así como lo han hecho varios países, que aumentan igual el valor de los billetes o lo disminuyen, haciendo que el gobierno se vaya a sustentar de la economía, para que no haya una crisis más. Igual tener varios métodos, ¿cómo se llamaban? Creo que son los analistas que checan qué pueden hacer para que no sufra otra crisis igual. Sería todo por mi parte. Un consejo también sería, pero conservar una buena reserva económica del país, ya que no se sabe cuánto durará la crisis y ya por medio de la reserva poder dar, pero el sostenimiento al país de todo el tiempo que se vivirá la crisis.
Bueno, lo que yo quería preguntar a mi compañero José Ángel es de que si lo que está diciendo puede ser un ejemplo de lo que es Estados Unidos, ya que como sabemos Estados Unidos infla mucho su moneda haciéndola, a comparación del peso mexicano, poniéndolo en unos 18 hasta 22 pesos la compra. ¿Es un ejemplo más concreto de lo que usted quisiera decir a mi compañero José Ángel? Sí, sí, así como lo hace Estados Unidos, que aumenta el valor de su moneda y como nosotros tenemos que importar productos, es lo que nosotros igual pagamos de casi el aumento. El aumento de la inflación, por la cual que bueno, demás países pagan con su moneda, pero pues no es el mismo valor, o a lo mejor valen más las monedas como de rublos y, y los dólares. Bueno, en este momento los dólares bajaron y ahorita casi Estados Unidos exporta productos a diferentes países como México, eh, ¿cómo se llamaba? Canadá, América Latina, por lo cual hace que su inflación no sea tan perjudicada. Bueno, pero en el caso de lo que está diciendo usted, se podría decir que Estados Unidos ya no es podría decir un claro ejemplo sobre esto, porque como sabemos en Estados Unidos están quebrando muchos bancos y es como lo que dijo compañero exponente Ciel sobre que tienen que tener la reserva necesaria, ya que como sabemos esos bancos no contaban con esa reserva y esto no hizo que en cambio el dólar se devaluara, ya que de los 20 pesos está ahorita en los 17. Bueno, yo opinaría que igual los bancos tienen la mayor culpa, porque ya que nosotros depositamos el dinero o lo dejamos un rato ahí, ellos lo ocupan para invertir dinero, pero en diferentes empresas. Pongamos que una empresa vaya a quebrar, el dinero no hay una recuperación, lo cual hace que lleguen a quebrar bancos, porque han invertido en diferentes empresas que a lo mejor llegan a igual, cuando toda la gente quiere sacar a una persona su dinero y todos se llegan a enterar, los empresarios, así contadores, empiezan todos a sacar el dinero de las empresas para pagar dinero a los empleados, así como los productos, materia prima. Como para finalizar la charla, las crisis económicas tienen efectos nefastos para muchas personas, por lo que nunca son deseables. Sin embargo, pueden constituir oportunidades para reflexionar sobre nuestros modelos, valores y maneras de actuar, tanto para las personas como para las organizaciones y los estados. En este sentido, la actual crisis global provoca muchas incertidumbres, pero también puede llevar a cambios necesarios si los estados, sus líderes y ciudadanos aprovechan la oportunidad.